Buenos días, estamos con Jorge Amado, un amigo que nos va a ilustrar, nos va a ayudar a comprender muchas cuestiones que los ciudadanos no sabemos y no conocemos referidos a la Carta Orgánica Municipal, en este caso en vistas a la reforma que se haría en Santo Tomé en los próximos tiempos después de que ustedes elijan a los convencionales constituyentes el 11 de junio. Buen día Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, Fabio. Buenos días a Santo Tomé, a la región, porque sabemos que en esto de la reforma de la Carta Orgánica, de las próximas elecciones, toda la región está pendiente. Muchos santotomeños dispersos en el ámbito provincial y en zonas aledañas que seguramente concurrirán a votar y quieren saber de qué se trata. ¿Y por qué me atrevo a hablar de este tema? Yo he sido concejal en Gobernador Virasoro por 3 periodos distintos. He sido presidente del Consejo Deliberante. Fui convencional constituyente en la reforma de la Carta Orgánica del año 2010. Y también soy miembro de COFELCO, el Consejo Federal de Legisladores Comunales, y miembro del Congreso Latinoamericano de Parlamentarios Locales, el cual ocupo un lugar en el Congreso. Doy conferencias en distintos ámbitos en la Argentina sobre cartas orgánicas municipales y en particular los órganos de control de la hacienda municipal, que es como se llaman los tribunales de cuenta, ¿no? El tribunal de cuenta es un órgano de contralor o de control de la hacienda municipal. Es el órgano técnico que controla las cuentas de los distintos estamentos del municipio. Controla al Ejecutivo Municipal, Intendente, ¿sí?, y su equipo, al Consejo Deliberante, que tiene fondos propios, por Constitución tiene fondos propios, controla, es más, si hay Defensoría del Pueblo que tenga también fondos propios lo puede controlar, controla a ONGs o entes autárquicos que reciben fondos del municipio, ¿sí?, lo puede auditar también, tiene esa facultad, porque son fondos públicos, por más que sea una ONG, sí, pero si recibe fondos del municipio, esa parte de los fondos lo puede auditar por decir, a ver, Se puede seguir la trayectoria del fondo público exactamente, ¿qué hicieron con la plata? El resto de la plata ya es problema de la ONG, que por recibe de ejemplo, otro lado, pero de lo que exactamente. recibe el Pero municipio, lo que recibe el municipio lo puede auditar. Tiene esa facultad si lo quiere hacer, ¿no? Eso para que se entienda qué es el Tribunal de Cuentas. ¿en qué Después, beneficiaría a la comunidad? en transparentar las cuentas públicas, en que se sepa qué se hace, cómo se hace y si se hace bien, porque hay normas que seguir que por ahí son burocráticas, son engorrosas para poder rendir los fondos públicos, para que sea transparente, que la gente en realidad tenga la seguridad que nadie se está quedando con un cambio, que se está haciendo bien las cosas, que no hay corrupción. Esto es fundamentalmente para evitar la corrupción y que los fondos vayan donde tienen que ir. Ahora, hay un tema puntual que se debe saber, que al ser un órgano técnico no es un poder del Estado. El Estado municipal tiene solo dos poderes, que es el poder ejecutivo y el poder legislativo. Pero como es un órgano técnico del Estado, puede controlar, debe emitir un dictamen, remitir al Consejo Deliberante, que es, en fin, quien aprueba las cuentas, porque el Tribunal de Cuentas no aprueba ni desaprueba las cuentas municipales. El Tribunal de Cuentas es un órgano técnico que emite un dictamen respecto a lo que planteé recién, cómo se maneja el municipio con la plata pública, con el dinero de todos, y remite ese dictamen al Consejo Deliberante, que es el que tiene, el único que tiene la facultad de aprobar o desaprobar las cuentas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si, porque el ciudadano común se pregunta, sí, bueno, pero ¿será que sirve? ¿Será que hay municipalidades donde hay tribunal de cuenta y no es efectiva la tarea porque
el encargado, porque los funcionarios del Tribunal de Cuentas son nombrados por el Consejo Deliberante o por el intendente y resulta que entonces no tienen voluntad de controlar al poder porque son parte del poder. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Hay diferentes formas de elegir en diferentes lugares, Sí, de sí, sí. componer al Tribunal de Mirá, Cuentas? ¿Cuál sería? cada municipio puede dictar su carta orgánica creando el órgano de control de la Hacienda, Tribunal de Cuentas, y estableciendo el método de elección. En muchos lugares, por conveniencia política, se hace a dedo del mandamás de turno, ¿sí? Llámese presidente, gobernador, intendente. Nosotros hemos innovado en ese aspecto en el 2010. Te aclaro que éramos opositores, teníamos mayoría, conseguimos entre varios sectores una mayoría y logramos innovar en ese aspecto. La política no es perfecta, nada te asegura que un método sea infalible, pero es el mejor idóneo en la ejecutiva, como fue en 2021, ¿sí? Cuando Sí. se elige intendente. Pero en la categoría concejales, no en la categoría intendente, en la categoría concejales, quien obtenga la mayor cantidad de votos, la primera minoría, quien obtenga la segunda minoría y quien obtenga la tercera minoría, cada uno propone un candidato titular y un candidato suplente. O sea, para que la gente entienda, quien gane la intendencia municipal tendrá uno de tres, un solo miembro de tres. Quien salga segundo también va a tener uno y quien salga tercero también va a tener uno. Buenísimo. Entonces te aseguras que la oposición siempre va a tener una mayoría. Después te digo, la política no es perfecta. Sí. Después sabemos algunas cuestiones que pasan, que uno se va para allá, para acá, se pasó, bueno. Pero es la mejor manera que se encontró y te digo que en el país todos admiran esta fórmula de elección. Y no ¿Eso hay, está vigente acá en Virasoro? está vigente. Y no hay que tenerle miedo. Yo siempre le digo a los amigos, a los ejecutivos, no hay que tenerle miedo a este tema. Porque hoy sos intendente y te conviene capaz que nombrar a dedo y decir, bueno, yo tengo dos y ustedes tienen uno, ¿sí? Pero el que te controla tiene que ser de otro sector. Pero hoy te puede convenir. Y mañana cuando se te da vuelta la tortilla, y es otro el intendente, o es de otro partido o de otro frente, ahí te das cuenta, uy, qué macana que hice. Yo quería tener la mayoría, ahora él tiene la mayoría. No. Y las normas tienen que ser pensadas con una visión de futuro y no con una visión para mí, me conviene a mí, porque lo que hoy me conviene a mí, mañana se me puede volver en se contra. me vuelve en contra. Y hay que darle un marco de seguridad jurídica a esto. Entonces, es la mejor opción. ¿Qué pasa después con estas propuestas? El partido primero, el 1, el 2, el 3, que propuso un miembro titular o suplente. Un miembro titular y un miembro suplente que deben ser contadores públicos nacionales o abogados, ¿sí? Con un mínimo de 5 años de residencia del municipio y con un mínimo de 5 años en la matrícula. En la matrícula de la jurisdicción. De su carrera. ¿Sí? O sea, debería ser un contador o un abogado de Santo Tomé, en el caso de ustedes, de acuerdo a nuestra visión, ¿no es cierto? 5 años de antigüedad, Con 5 años en el domicilio y 5 años en la matrícula. O sea que tampoco puede ser el chico recién recibido. Ni ¿sí? un abogado que se trae de afuera. Exacto, ni alguien que lo trae de afuera. Eso va al Consejo Deliberante, esa propuesta, y el Consejo Deliberante debe resolver en un plazo de, ustedes lo pueden poner plazo, 10 días, 30 días, debe resolver. Si no hay incompatibilidad, también le pusimos que debe reunir las mismas condiciones que para ser concejal. Sí, eso se suele poner. Bueno, entonces, si no hay incompatibilidad, si tiene los 5 años, si está en la matrícula, tiene buena conducta, perfecto, no puede los concejales no podrán decir no.
Ahora, si hay una incompatibilidad, sí, el Consejo Deliberante los puede observar, los puede rechazar, los puede impugnar. En ese caso, pasaría al suplente de ese equipo. También previmos en la Carta Orgánica qué pasa si de uno de los dos sectores, o los tres sectores que están en pugna, a uno de esos, los dos candidatos no reunían las condiciones y lo impugnan. Bueno, hay opciones, es darle un plazo perentorio para que presenten nuevamente otros candidatos, que cambien los candidatos. Caso contrario, pasaría a ser el suplente, si no lo hacen, el suplente de uno de los otros, o incluso la cuarta fuerza, también se puede poner un artículo, pasó esto acá en Virasoro, en la última, que impugnaron a dos candidatos, a un titular y a un suplente, entonces se corrió a la cuarta fuerza. Quien salió cuarto, se lo convocó para que presente candidato. ¿Sí? Espectacular. Y si en caso de que no se consiga eso, porque no hay un cuarto, ponele que hubo tres fuerzas políticas y no hay un cuarto, se le da un plazo para que ese que se lo impugnó presente nuevos candidatos, y si no lo hace en tiempo y forma, quedaría uno de los otros suplentes, ¿sí? Se sortearía entre uno de los otros dos suplentes. Suplente del segundo, suplente Exacto. del primero. Y en el caso que ya quedase prácticamente acéfalo ese lugar, bueno, ahí sí se le da la prioridad, en último caso, al Ejecutivo que presente un candidato para ocupar esa vacante. Después tienen las mismas incompatibilidades, pero también atribuciones y digamos, todas aquellas cosas que también no pueden hacerlo, como ser ocupar otro cargo en el Estado, cobrar otro sueldo del Estado. Eso es perfecto. Eso. Inclusive, bueno, voy a tener que agregar la Carta Orgánica de Virasoro en mi página para verla y para que la vean. Ahora, ¿qué otra cosa se te ocurre como para cerrar el tema de Tribunal de Cuentas? Otra cosa singular, única, que sería bueno colocar. Bueno, mira, hay algo fundamental. Sabemos que, ya repito por tercera vez, la política no es perfecta. Hay un viejo dicho que dice billetera mata la lana, y a veces sabemos que pasan casos de corrupción en la política, muchas veces, lastimosamente. Demasiado. Y para tratar de evitar estas cuestiones, principalmente con el control de la hacienda pública, el Tribunal de Cuentas, que es un ente autárquico, que una vez que se conforma no depende ni del intendente ni del Consejo Deliberante. Es autárquico, se manejan solitos, eligen sus propias autoridades, todo. Y le dimos independencia económica, puesta en la carga. Autonomía, independencia económica, autarquía financiera, dice la Carta Orgánica. Le pusimos un 1% del presupuesto municipal. Ustedes pueden ver si eso, de acuerdo al presupuesto de Santo Tomé, es poco o es mucho. Es poco o es mucho, ¿sí? Entonces le dimos acá el 1%. Todo eso figura en la Carta Orgánica. Exactamente, exactamente. Tendrá, dice, autarquía financiera, y se le destinará el 1%, dice la nuestra, ¿no? Ya te digo, depende el municipio y qué presupuesto tenga, para su funcionamiento, incluso para el pago de sueldo. No es el intendente quien le paga los sueldos. Ese 1% que en Virasoro, te declaro, hoy el presupuesto está en 2.700 millones de pesos. 2.000. ¿Ese 1% significa 2.700 millones de pesos? No. Virasoro tiene 2.700 millones. No estamos hablando de 2 millones, 2.700 millones de pesos. Sí. Bueno, el Tribunal de Cuentas de Virasoro tiene ese 1%, ¿sí? Ese 1%, el intendente todos los meses, vía su área de Hacienda, debe hacer que se le deposite en una cuenta bancaria exclusiva del tribunal, donde quien preside el tribunal y otro miembro tienen la firma autorizada, ¿sí? Dame yo te cebo. Donde tienen la firma autorizada, y con eso se pagan los sueldos propios, dictan el sueldo. Lo único que el Consejo Deliberante le dicta es el monto del sueldo, nada más. Después pueden ponerse aditivos, ¿sí?
El Consejo Deliberante porque es un poder del Estado y dicta los sueldos del intendente, de los concejales acá, del defensor del pueblo y de los miembros del Tribunal de Cuentas y de la Acá hay justicia de defensor falta. del pueblo, ¿no? Sí, y hay justicia de faltas. Ujú. Entonces, pero después ellos pueden ponerse, digamos, los ítems aparte que puedan tener. Eh, Manejan su propio presupuesto, su propio personal, no dependen del intendente. Y después hay la gente tiene que saber también que la Carta Orgánica da los lineamientos generales, lo macro. Sí. Lo micro se tiene que hacer por una reglamentación vía ordenanza del Consejo Deliberante. Entonces la reglamentación, yo soy autor también de ese proyecto en su momento que fue aprobado y es el que rige la reglamentación tanto del Consejo Deliberante como del Defensor del Pueblo. Le pusimos que el Estado municipal debe otorgarle al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo un espacio físico, justamente para que su presupuesto no quede muy acotado al tener que ir a alquilar. Entonces le debe otorgar un espacio físico, Y el ¿sí? mobiliario. Y el mobiliario, nada más. El resto ya depende del propio tribunal o de la defensoría. Después sí, como hoy tienen un presupuesto importante, pueden adquirir otros mobiliarios, otros equipos electrónicos, como ser computadora, otras cosas. Manejan su propio personal, ellos nombran su secretario, su escribiente, su cadete, en el caso de necesitar. Pagan ellos los propios haberes, los sueldos de ese personal, siempre de acuerdo a las normas del Estado, Sí, a sí, cómo sí. deben ser las Por normas del supuesto, Estado, por ¿no? supuesto. Pero tienen su propia cuenta bancaria, su propia chequera, eh, o sea, Claro. son autónomos en lo financiero. Eso le da también autonomía a la hora de opinar, porque si el sueldo lo tiene que pagar el intendente, puede haber un elemento de extorsión, ¿no es cierto? No digo que sea el caso de Santo Tomé o de Virasol, pero puede darse. Sí, exacto, puede darse. Bueno, esta es la primera parte de la nota de hoy. Perfecto. Después hablamos del otro tema. La información a la comunidad es importante. Por eso estoy haciendo este trabajo. Ustedes deben saber y tener conocimiento para poder evaluar a quién votar este 11 de junio. Nos vemos.